Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por darme la oportunidad de hablar en este foro y de estar en esta facultad. Lo agradezco muchísimo al SIGE y me quedo impresionada con el éxito, la verdad, de la convocatoria. Entonces, bueno, yo os voy a hablar un poco de videojuegos y comportamiento de género a raíz de una investigación que tuve la oportunidad de hacer hace un par de años, y básicamente me voy a centrar en contaros un poco esta investigación sobre videojuegos y mujeres puntualmente. Solamente quiero hacer un marco, una idea que tenemos que todas conocemos y todos conocemos, que es que frente a las nuevas tecnologías, los y las teóricas normalmente hay dos posturas básicamente. La primera es una postura que podríamos calificar de eufórica, que se piensa que bueno, con las nuevas tecnologías nos van a traer las soluciones a un montón de problemas que tradicionalmente hemos tenido en la cultura y en la sociabilidad, como es el poder estar en contacto con los demás de manera permanente, tener acceso a la información sin límites, etcétera. Y por otro lado está la postura que es crítica y hasta catastrófica, y que se ve que además padecemos bastante el profesorado en muchos casos, ¿no? Es decir, ver las nuevas tecnologías como una pérdida de un mundo tradicional que estaba basada sobre todo en la lectura y en el conocimiento del mundo y la clasificación de la realidad, todo lo que la manera de pensar basada en la cultura que podemos calificar de libresca, ¿no? Entonces, creo que los medios están ahí, es evidente que están ahí, que no los vamos a cambiar, van muy rápidos y seguramente vamos a ver en los próximos 20 años unos cambios todavía más impresionantes con lo que está ocurriendo. Y también respecto al género existe una realidad también, cuando se hacen datos cuantitativos, y es que las mujeres nos estamos incorporando de manera más lenta, ¿no? Se produce lo que se llama una brecha digital. Bueno, la brecha digital se produce entre géneros y también se produce, desde luego, entre las zonas ricas y pobres del mundo. Es decir, esta euforia frente a los medios tenemos que cuestionarla porque sabemos que no se está implantando en el mundo de una manera exactamente igual, ¿eh? Todo respecto a la brecha de género, pues solamente os doy una imagen, ¿no? Por ejemplo, se dice los contenidos que hay en Wikipedia, que se controla si es subido por mujeres u hombres. La mayoría de los contenidos, ahora mismo no tengo el tanto por cien, están subidas por varones, ¿eh? Y esto es muy importante, por ejemplo, ¿no? Cómo las mujeres, una vez más, parece que estamos de alguna forma perdiendo ese tren de lo que es el acceso a la información, de meter contenidos en la red, y todo esto es muy importante, ¿no? Bueno, respecto ya a tecnologías más cercanas a nosotros y a vosotros, si me da tiempo, luego hablaremos un poco de la cuestión del chat, ¿no? Que yo creo que es, desde luego, la modalidad que incluso más que los juegos utilizamos todos, ¿no? Hoy día estamos permanentemente conectadas y conectados hablando a través de la tecnología. Muchas veces el miedo que produce es ese, ¿no? De que se pierden como las relaciones interactivas, la transmisión de conocimiento de manera interpersonal, etcétera, y esto se ve como un gran peligro y una gran desconfianza. Y esto se debe a que, claro, las nuevas tecnologías producen una cosa que Clifford Geertz, que es uno de los grandes antropólogos del mundo contemporáneo, dice, bueno, es que las nuevas tecnologías lo que generan es lo que se llaman géneros confusos, ¿no? Géneros que están creados de nuevas tecnologías, o sea, que usan las nuevas tecnologías, y dice Clifford Geertz, sobre todo no son académicos, ¿no? No son académicos, es decir, porque generan un estilo, están basados en estilos comunicativos que son muy espontáneos, que no están basadas en claves de formalidad y que son de generación colectiva, y en el que además tenemos que prescindir cuando los utilizamos de eso que se llama información extralingüística. Es decir, nos tenemos que comunicar, nos tenemos que inventar continuamente el contexto a través del que nos estamos comunicando, ¿no? Por eso cuando nos chateamos casi siempre estamos pasando información de que estoy aquí, estoy allá, tal, ¿no? Porque en el fondo estamos necesitando reconstruir cada vez ese tipo de contextos que las nuevas tecnologías, en el sentido dialógico de la palabra, nos están, pues limitadas, ¿no? Las tenemos limitadas. Para la cuestión de las mujeres, esta cuestión del diálogo parece que es fundamental, ¿no? Y es una de las líneas
que se marcan. Las primeras investigaciones que se han hecho sobre nuevas tecnologías que se hacían ya en los años a finales de los 80-90, se veía una cosa, ¿no? Como, por ejemplo, los varones jugaban más a juegos de estrategia, a juegos de guerra, mientras que las mujeres siempre hemos sido más aficionadas a los chats, ¿no? Es decir, a utilizar eso que ahora utilizáis de una manera mucho más común, tanto varones como mujeres, el estar todo el rato pasando mensajes. Ahora es común para los dos géneros. Hasta hace poco era una cosa básicamente de mujeres, ¿vale? Entonces, bueno, pues con este contexto del diálogo, de la complejidad que es hablar de nuevas tecnologías, os voy a contar un poco esta investigación que ya os digo que tuve la oportunidad de hacer hace un par de años. Fue una investigación que yo hice para Nintendo, que me encargó la empresa Nintendo, porque sabéis que, lo que os decía antes, las mujeres nos estamos incorporando de una manera más lenta al uso de los videojuegos. Y esto no es que, en fin, que las empresas de videojuegos tengan una gran generosidad respecto a las mujeres o intereses en las mujeres, es un interés meramente comercial. Si algo no se vende igual a hombres y mujeres, esto es una pérdida de dinero, ¿no? Entonces buscan la manera de cómo llegar a que las mujeres se incorporen al uso de videojuegos, ¿no? Por otra parte, bueno, fue una encuesta, me parece que luego os pongo los datos, que esto es una suerte para una persona que investiga, poder llegar a 900 y pico, 900, no me acuerdo del pico, usuarias de consolas que contestaron a la encuesta, ¿no? El Nintendo lo mandó directamente a las usuarias en la encuesta y las contestaron vía internet. Que os digo que no es fácil llegar a un corpus tan grande, ¿no? Bueno, entonces, para hablaros de esta encuesta, primero os pongo también el marco y deciros que el videojuego, a pesar de que nos levanta muchísimas sospechas en el mundo académico, está considerada ya una industria cultural, que esto es muy importante, ¿no? En los cómputos sabéis que esto es uno de los descriptores del desarrollo culturales en Europa, por ejemplo, el Horizonte 2020, una de las claves que marca es que tenemos que desarrollarnos en industrias culturales. Esto, bueno, se produce porque, sobre todo en Inglaterra, en los años 90 hubo un gran desarrollo del Producto Interior Bruto a partir del trabajo en industrias culturales y este modelo un poco se ha trasplantado a todo el pensamiento europeo sobre cultura. La gente, antes hemos estado hablando de museos. Claro, lo paradójico es que para mucha gente son como mundos antagónicos, ¿no? No tiene nada que ver jugar a un videojuego o ir a un museo. Entonces, bueno, esto es muy significativo porque esto quiere decir que las políticas públicas en ningún caso se pueden sustraer ya a lo que genera la producción económica de videojuegos, ¿no? Que es desde luego es, digamos, el sector de ocio que mueve más dinero ahora mismo en nuestras sociedades contemporáneas. Más que el cine, más que la producción de libros, más que cualquier otra actividad hoy día en el mundo es el sector más alto, ¿no? Todo esto explica por qué el Parlamento Europeo pues pasa a reconocer que tienen un gran valor, que pueden tener un gran valor educativo y de hecho yo también creo que lo tienen, que los debemos utilizar en la docencia. Sería de gran interés que, desde luego, emprender cuantos más retos en este sentido, mejor, ¿no? Se dice que facilitan el aprendizaje, la reflexión estratégica, la creatividad, la cooperación y el sentido de la innovación. Bueno, esto en cada actividad habría que matizarlo y sería muy de verlo en la práctica, ¿no? Bueno, ¿qué se juega más, no? Dice, los juegos tradicionales, esto es un informe de ADS, por cierto, que es un instituto que se dedica a investigar, una asociación española a investigar lo que son hábitos de consumo de juegos y tal. Se imponen en el mercado como el género preferido. Bueno, ¿a qué llaman juegos tradicionales? Pues esto es lo que no se sabe muy bien. Pues son juegos, por ejemplo, como Mario Kart y todo esto, ¿no? Los Super Mario, eso es lo que llaman juegos tradicionales, que están por encima de cualquier uso de otro juego. Esto es importante y os lo destaco porque, de todas maneras, ¿qué le pasa ahora mismo al sector? Que está sufriendo una caída importante, Dentro de la crisis económica, fijaros cómo han descendido, ¿no? Ha descendido el uso de software, ha descendido el uso de la compra de aparatos y lo único que se mantiene es el uso de periféricos, ¿no? dentro del mercado.
Y bueno, los juegos que más se juegan, porque supongo que sois bastante usuarios, el Call of Duty, que sabéis que se juega a través de Internet, el FIFA, os lo digo para que tengáis aquí una lista, ¿no? Lo que más se ha jugado en el 2013. Just Dance 4, otra versión de Call of Duty, el FIFA, tal, Diablo, bueno, que lo conocéis. ¿Cuál es el perfil del jugador y la jugadora? Que aquí vamos llegando a nuestro interés. Si hacemos un desglose de género, el 55% en datos europeos son varones y el 45% son mujeres, ¿no? Usuarias de juegos. En España, como veis, estamos ahí en los penúltimo por abajo. Donde más se juega es en Suecia, Finlandia, Francia, República Checa, Países Bajos, Noruega, tal. Es decir, por ejemplo, si pensamos en el prejuicio, en los valores educativos que tenemos, podemos hacer una hipótesis seguramente falsa, ¿no? Cuando se establece una relación entre dos elementos que a lo mejor no tienen nada que ver, pero que podemos perversamente hacer. Estamos a la cola de los índices educativos en Europa y de la misma manera estamos a la cola de uso de videojuegos, ¿no? Que a veces es curioso porque dice, bueno, establecemos eso, una persona, un niño, una niña que juega demasiado a videojuegos es negativo. Fijaros cómo no tiene nada que ver una correlación con la otra seguramente, ¿no? Pero podemos decir lo mismo, estamos a la cola de los baremos educativos y estamos a la cola de videojuegos igual, ¿eh? Y con una brecha de un 10% entre mujeres y varones, ¿no? Bueno, ¿qué dicen las mujeres? Porque a todas estas, a las mujeres se nos pregunta poco, porque los estudios de campo, los estudios de tipo cuantitativo cuestan dinero, mientras que en Estados Unidos cualquier empresa, antes de lanzar un producto al mercado, hace sondeos y se hace toda una serie de sondeos para ver cuáles son los perfiles del público y tal. En Europa hasta se hace muchísimo menos, entre otras cosas porque somos más pobres en general y las empresas invierten mucho menos en investigación social. Entonces, bueno, a las mujeres se les pregunta poco. En esta encuesta ya os digo que yo tuve la oportunidad de preguntar y, claro, solamente pude preguntar a mujeres adultas por cuestiones legales. Solamente se pasó a mujeres a partir de 18 años. Todas las niñas que se identificaban con menores de esa edad se les retiró, ¿no? La idea era preguntarnos por qué las mujeres acceden con más dificultad, de forma más lenta, a las nuevas tecnologías a través de ese producto que son los videojuegos, que al fin y al cabo es lo más apreciado porque es un elemento divertido para la gente, ¿no? Y que se utiliza sobre todo para pasar el rato, ¿no? La hipótesis que partimos en la investigación es que la brecha digital reproduce comportamientos de género que están en la vida diaria, evidentemente. Es decir, que todas estas formas de juego se basan en las diferencias de género que están presentes en todo el sistema educativo y en toda la sociabilidad en general. La hipótesis, ya os digo, es que partimos pensando de que el hecho de jugar a videojuegos enfrenta a las mujeres a una situación comunicativa que es muy parecida a otras formas de ocio propiamente masculinas, como son los deportes. Es decir, nos enfrenta a juegos que son muy competitivos en general, con los que las mujeres a lo mejor no nos identificamos. Que se dice siempre que las mujeres tendemos a identificarnos más con los juegos más participativos, más colaborativos, etc. Es decir, son situaciones como el fútbol, en que se nos sitúa como mucho como espectadoras. No podemos tener ningún papel en los campos de fútbol, porque sabéis que no podemos jugar bueno, luego se hablará de deporte, no podemos jugar de manera profesional, tal. Nos sitúa ahí, ¿no? Si queremos disfrutar, lo vamos a hacer solamente como espectadoras. Y eso es muy, como experiencia a la hora de jugar, a la hora de participar, nos sitúa en una experiencia totalmente distinta a lo que es a la forma de participación que pueden tener los varones, ¿no? Las mujeres no se sienten motivadas a participar en juegos, o lo van a hacer de otra manera, como veremos, basados en la competición y sobre todo en la idea del dominio y en la fuerza, porque son características socialmente atribuidas a lo masculino, lo que es la atribución social. Estoy hablando de características de lo que es la construcción de género y no determinación biológica ni nada por el estilo. ¿Qué le pasa a las mujeres que juegan? Que muchas veces dicen, bueno, jugamos a juegos de mujeres
Y al mismo tiempo, como veremos luego en respuestas que dan algunas mujeres en las encuestas, van a percibir que esos juegos de mujeres son juegos devaluados socialmente, es decir, que hay una percepción social de que lo femenino es algo devaluado. Ocurre lo mismo con los programas de la televisión, ¿no? Los programas que son claramente femeninos o supuestamente dedicados al público femenino son programas que sufren una devaluación simbólica a la hora de ser percibidos. Cuando se hacen encuestas, se hacen ideas, enseguida la gente, yo veo tal programa de moda, pero lo veo un ratito, enseguida decimos, ¿no? O veo tal programa, pero no me involucro demasiado porque sé, en el fondo, que ese tipo de programas se percibe como una devaluación asociada a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues esto produce unas situaciones específicas a la hora de enfrentarse a los juegos las mujeres. El objetivo general era preguntarnos por qué y a qué tipo de cosas juegan las mujeres y por qué se identifican, en definitiva. Se les plantearon una serie de preguntas sobre uso general de las tecnologías, también hacer un perfil social, planteamos hacer del entorno social. Trabajamos sobre el tema de la identificación con los personajes que las mujeres eligen y también se les hizo una pregunta: ¿cuáles serían sus juegos ideales, ¿no?, para jugar más o lo que sea? Nos salió una jugadora tipo, que sabéis que lo tipo es el tanto por ciento más alto que tú obtienes, que no quiere decir que sea lo total y lo absoluto, sino la parte más representativa te genera un perfil de persona que luego en la realidad no existe, claro, que es la paradoja de las estadísticas, ¿no?, que luego no se cumple nunca tal cual. Pues es una mujer mayor de 25 años. El 61% de la gente que respondió tenía más de 25 años, con lo cual surge ya una primera idea que nos sorprendió, porque nos parece que el juego es para mujeres o niñas muy jóvenes, y esto no es así, tal como nos contestaron las encuestas. Es decir, el hábito de jugar es un hábito que ya está impuesto en generaciones adultas. La ocupación fundamental de estas mujeres es ser estudiante hasta los 25 años y trabajadoras por cuenta ajena cuando pasan esa edad, ¿no? Tienen más de 12, se midió un poco qué cantidad de juegos, también para ver el perfil social, cuánto dinero se puede dedicar a los juegos. Tenían más de 12 juegos en casa, la mayoría, y más de unas dos o tres consolas en el hogar. Juegan entre 1 y 2 horas diarias y sobre todo lo hacen en los fines de semana, como es lógico. También el perfil de estas mujeres es que les gusta jugar con más gente, es decir, participan en juegos donde no lo hagan en soledad y además lo hacen son capaces de hacerlo mientras atienden a otro tipo de actividades, ¿no?, que aquí se cumple ese tópico tan manido de que las mujeres somos capaces de hacer varias cosas a la vez. Esto también ocurre en la televisión, ¿no?, que hay una forma generalizada, como sabemos, de ver la televisión, que, por ejemplo, el hogar para las mujeres es un espacio de trabajo, no es un espacio de ocio en general. Las mujeres adultas llegan a su casa o llegamos a casa y somos capaces de ver la televisión 2 minutos, irnos a hacer una cosa, volver, por ejemplo, mientras que los varones, cuando se han hecho estudios dentro del hogar, ¿no?, se ha visto que los varones no, claro, se ven la televisión de manera más continuada, eligen el espacio que quieren ver, se toman la cerveza, lo programan y no se levantan mientras dura el fútbol, mientras dura la película. Estos son formas distintas, ¿no?, de ponernos frente a y de usar las tecnologías. Esta norma parece que se cumple también en los videojuegos también, ¿no? ¿Qué les aporta la pregunta? Pues lo que les aporta a casi todo el mundo que juega, ¿no? Diversión y relajación. Muchas buscan ese espacio, ese cuarto propio, ¿no?, ese espacio propio, del que hablaba Virginia Woolf, también se busca en los espacios, desde luego, de juego y de relajación, etc. ¿Qué personajes eligen? Que esto también es un tópico. Esto es curioso, que lo que eligen las mujeres siempre, o casi siempre, son personajes, son perfiles que se parezcan a ellas, ¿no? Porque muchas veces parece en el tópico social que los femeninos somos siempre esos seres que queremos ser lo que no somos, ¿no?, que hacemos una especie de travestismo de identidad y nos arreglamos muchísimo y nos queremos parecer a las artistas,
todo este juego que muchas veces se atribuye, por ejemplo, a las niñas, ¿no? Que se visten como no sé quién, como no sé cuándo. Bueno, pues cuando las mujeres juegan, algo que habíamos visto también en el trabajo que había hecho anteriormente sobre chats, pues descubrimos que esto no es así. Si establecemos también una hipótesis, que veríamos si la podemos establecer, de tal manera que entonces las mujeres se sienten contentas como son físicamente y por lo tanto lo reproducen las figuritas que eligen, podríamos ver que hay un perfil donde las mujeres se identifican bastante con lo que son y no les crea muchísimo problema, ¿no? No se identifican mucho con heroínas solitarias, ¿no? Con esa idea de la solitaria que va y que viene por los juegos, sino que les gusta más identificarse con grupos, ¿no? Y hacer trabajos donde digamos que los premios se reciben de manera colectiva y no como el héroe solitario y tal. ¿Qué tipo de personajes les gustan? Ellas dicen, bueno, le gustan los personajes que tengan un comportamiento positivo, dice que sean expresivos, que es una palabra curiosa que utilizan, y dice que no tengan que estar como cuidándolos todo el tiempo, ¿no? Tipo esos dibujos, esos muñequitos que hay que estar cada X tiempo, que también es un tipo de juego, ¿no? Que tienes que estar manteniendo toda la estructura del juego porque te roban, porque te quitan, porque tal, que también es otro tipo una variedad de juegos. Este tipo de juegos parece que a las mujeres no les gusta tanto, ¿no? Sino que les gusta más un juego que puedan entrar y salir sin tener esa dependencia continua. ¿Qué habilidades prefieren a la hora de jugar? Valoran mucho, dice, ¿qué nos gusta cuando jugamos? Bueno, pues que te requieran una concentración máxima, ¿no? Que tengamos que estar concentradas un rato y que nos den capacidades de elegir situaciones y para planificar lo que pueda ocurrir, que esto es una idea interesante, ¿no? Es decir, que tengan control, que puedan crear un entorno concreto. En el TESE, en esta encuesta hicimos también una pregunta cualitativa, es decir, no una pregunta abierta, para que contestaran un poco de manera muy relajada sobre qué piensan y sobre los videojuegos, qué les gustaría que fueran sus juegos y tal. Y os salían cosas curiosas, una ya os las he dicho antes, que no les gusta nada, no les gusta comprar juegos que sean solo para chicas, ¿no? Dice, porque es como una cosa malévola, ellas decían más de una cosa mala, una cosa como retorcida, ¿por qué tenemos que tener solamente lo nuestro, ¿no? Una cosa que insisten es otra cosa que sabemos también por la percepción social sin hacer investigación, ¿no? Dicen que les gustan los juegos de acción, de misterio, de jugar en plataformas, de acertijos, los puzzles. Dicen siempre y cuando no haya guerra, violencia gratuita, sangre y luchas sangrientas. Esto lo especifican varias mujeres, ¿no? Nos gusta la emoción, la acción, la actividad, los juegos de inteligencia, pero esta idea parecía bastante repetida en sus comentarios, ¿no? Y una cosa muy repetida también es que desean pensar. Ellas dicen que me gusta utilizar los videojuegos como para aprender cosas, para crecer en mi formación personal, para aprender cosas, para relajarme, para entretenerme, para abstraerme, etcétera, ¿no? Es decir, que las mujeres enseguida destacan el valor didáctico que tiene el juego y en muchos casos incluso demandan un matiz educativo. Es decir, que los juegos les sirvan para desarrollar destrezas y al menos para activar la actividad mental. Parece que las mujeres estamos muy preocupadas con nuestra actividad mental. Por ejemplo, decían que los juegos tipo los arcades de los años 80 siguen siendo muy valorados por las mujeres y dicen que, bueno, que tenían funciones didácticas y estéticas. Y dicen, bueno, pues ya existen los juegos perfectos que en el fondo son los tipo arcade, ¿no? Os he puesto ahí que es curioso que ellas citan el Call of Duty, que sabéis que es el juego que, como os visteis antes, es el más jugado, que se juega en Internet. Es decir, no se necesita una consola especial, en este caso se puede acceder. Y también ellas lo utilizan, pero de una manera muchísimo más limitada, ¿no? Ellas citan más Final Fantasy, Spyro, Rayman, etcétera, juegos de este tipo. Les gustan los juegos que tienen mini historias, puzzles y acertijos parciales. Si aquí ya me gustaría oír vuestras propias experiencias, desde luego.
Los juegos de plataforma o de rol también gustan mucho a las mujeres y son de los más demandados, ¿no? ¿Y por qué? Ellas dicen porque nos permite jugar en primera persona y construirnos como personajes protagonistas, sobre todo, que esto es un elemento muy importante. Para ejercitar la mente, ¿cuáles son los más citados? Desde luego, juegos tipo el profesor Layton, que está basado en acertijos, en pruebas que tienen que ir superando y demás. Y desde luego los de educación física, estos para hacer ejercicio físico, que además sabéis que se pueden jugar en familia, los de bailar, los de cantar, etcétera. Los de mascotas, incluso los de estilo boutique y todo esto. Bueno, yo cuando publiqué algo de este trabajo me sentí un poco ofendida porque un periodista sacó el titular que sacó de toda la investigación era "Ellas siguen prefiriendo al fontanero". Para ver cómo se traslada todo este tipo de cosas a los medios es una cosa tremenda. Pero bueno, los medios son así. Y es verdad que ellas siguen prefiriendo al fontanero, porque Mario Bros sigue siendo el gran juego y todas las variedades de Mario Bros, que las mujeres jugonas, vamos a decirlo así, las mujeres jugonas siguen prefiriendo a Mario Bros, sigue siendo el personaje favorito, ¿no? Aunque ellas demandan que hay pocas mujeres, pocos personajes femeninos a elegir dentro de la gama siempre de Mario Bros. Y una cosa también muy interesante que surgió en la investigación, dicen que requieren de un videojuego. El videojuego nos tiene que enganchar como si fuera una novela o una película. Es decir, estamos tratando con mujeres que en muchos casos son lectoras, que alternan completamente lo que es y requieren prácticamente lo mismo de una lectura que de un videojuego. Es decir, el ejercicio de construcción de una narratividad donde se nos da la oportunidad de que seamos nosotras las que inventamos y que llevamos el personaje hacia adelante. Bueno, lo voy a dejar aquí porque no tengo más tiempo. Y solamente para concluir, que yo creo que las etapas educativas, que a la que vosotros vais a tener que enfrentaros, el gran peligro siempre y el miedo que nos da es el enganche que tienen muchos niños, muchas niñas a los videojuegos. Pero esto es desde luego una industria que yo creo que el sistema educativo tiene que aprovechar y bueno, a vosotros os toca y a vosotras pensar cómo se puede aprovechar y cómo podemos estimular a través de este tipo y sobre todo estimular a la igualdad, que es también el tema que estamos tratando hoy aquí. Muchas gracias.